Hace muchos años, en una región llamada Canaán, vivía un hombre llamado Jacob, que más tarde sería conocido como Israel. Jacob tenía 12 hijos, pero su hijo José, hijo de su amada esposa Raquel, era su favorito. José era un joven de 17 años, lleno de sueños y esperanzas. Para mostrarle cuánto lo amaba, Jacob le regaló una túnica de muchos colores, un obsequio único que representaba su amor especial. Pero, en lugar de alegrarse, los otros 11 hermanos de José comenzaron a sentir celos y enojo hacia él. José, sin darse cuenta de la tensión que causaba, compartió con sus hermanos 2 sueños que había tenido. En el primero, vio cómo él y sus hermanos ataban manojos de trigo en el campo. Su manojo se levantaba mientras los de sus hermanos se inclinaban ante él. En el segundo sueño, vio al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Estos sueños no solo alimentaron la envidia de sus hermanos, sino que también despertaron su furia. «¿De verdad vas a reinar sobre nosotros?», le dijeron, y comenzaron a odiarlo aún más. Un día, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos que pastoreaban las ovejas en Siquem. Cuando los hermanos lo vieron venir, no pensaron en otra cosa más que en deshacerse de él. Decidieron matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, trató de evitarlo y sugirió arrojarlo a una cisterna vacía, con la intención de salvarlo después. Sin embargo, cuando Rubén no estaba, Judá, otro de los hermanos, sugirió que lo vendieran a una caravana de ismaelitas que pasaba por allí en dirección a Egipto. Los hermanos estuvieron de acuerdo, y vendieron a José por 20 piezas de plata. Para encubrir su crimen, los hermanos tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre y la llevaron a su padre, diciéndole que José había sido devorado por una fiera. Jacob, al ver la túnica, se sumió en el dolor y el lamento, creyendo que su hijo amado había muerto. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido como esclavo a Potifar, un oficial importante del faraón, el rey de Egipto. Aunque José estaba lejos de su hogar, algo asombroso sucedió. El Señor estaba con José, y todo lo que él hacía prosperaba. Potifar, al ver cómo todo lo que José tocaba salía bien, lo puso a cargo de toda su casa y le dio gran responsabilidad. Pero, la esposa de Potifar, al ver lo guapo que era José, empezó a tentar a José para que hiciera algo malo. Ella le pidió que se acostara con ella, pero José, fiel a su integridad y temeroso de Dios, le respondió: «¿Cómo podría hacer tal mal y pecar contra Dios?». Una y otra vez ella insistió, pero José nunca cedió. Un día, ella lo atrapó y al intentar forzarlo, José huyó dejando atrás su capa. Ella, llena de ira, lo acusó falsamente de intentar violarla. Potifar, creyendo en la acusación de su esposa, mandó a José a la prisión. Pero aún en la prisión, el Señor no abandonó a José. El jefe de la prisión vio que José era un hombre digno de confianza, y lo puso a cargo de todos los prisioneros. Un día, el copero y el panadero del faraón fueron encarcelados, y ambos tuvieron sueños extraños que no podían entender. El copero soñó que veía una vid con 3 ramas que daban uvas, las cuales exprimió en la copa del faraón. El panadero soñó que llevaba 3 canastas de pan, pero los pájaros comían el pan de la canasta superior. José, con la ayuda de Dios, interpretó sus sueños. A su copero le dijo que en 3 días sería restaurado a su puesto, y al panadero le dijo que sería ejecutado. José les pidió a ambos que, cuando el copero fuera liberado, se acordara de él y lo ayudara ante el faraón, pero, cuando el copero fue restaurado, se olvidó de José y permaneció en la prisión durante 2 años más. 2 años después, el faraón de Egipto tuvo 2 sueños extraños que ninguno de sus sabios pudo interpretar. En el primero, vio 7 vacas gordas que salían del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y desnutridas que las devoraban. En el segundo, vio 7 espigas de trigo llenas y hermosas, pero otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento las devoraban.
El copero recordó a José y le habló al faraón. José fue llamado, y con humildad, le explicó que los dos sueños significaban que habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José gobernador de Egipto y lo puso a cargo de todo el grano que se almacenaría durante los años de abundancia para prepararse para la hambruna. José recibió un anillo del faraón, un carro real y vestiduras finas, y fue colocado por encima de todos los funcionarios de Egipto. Cuando la hambruna comenzó a afectar a Canaán, los hermanos de José fueron enviados por su padre a Egipto para comprar comida. Al llegar, no reconocieron a José, pero él los reconoció a ellos. José decidió ponerlos a prueba. Los acusó de ser espías, afirmando que habían venido a espiar el país para aprovecharse de la escasez de alimentos. Los hermanos, sorprendidos y aterrados, respondieron rápidamente que eran hombres honestos y que, en realidad, habían venido a comprar comida, ya que su familia estaba pasando hambre en Canaán. Pero José les insistió que no era así. Ellos, tratando de defenderse, le explicaron que eran 12 hermanos, hijos de un solo hombre, y que el hermano menor, Benjamín, estaba en casa con su padre, y que uno de ellos, José, ya no estaba con ellos. Entonces, José, con una mezcla de emoción y cautela, les dijo: «Voy a hacer lo siguiente. Para que se pruebe si están diciendo la verdad, uno de ustedes se quedará aquí en prisión y los demás regresarán a su casa. Pero, si son verdaderos hombres, deben traer a su hermano menor, el que quedó en casa. Solo entonces creeré que no son espías». Los hermanos se sintieron aterrados al oír esto, pero sabían que debían hacer lo que él decía si querían obtener comida para su familia. Así que, de acuerdo con la orden de José, Simeón fue encarcelado como rehén, mientras los demás hermanos regresaron a Canaán para llevarle a Jacob la noticia de lo sucedido y traer a Benjamín. Cuando los hermanos regresaron a Canaán y le contaron a su padre lo sucedido, Jacob se entristeció mucho. No quería dejar que su hijo Benjamín viajara a Egipto, ya que temía perderlo como había perdido a José años antes. Sin embargo, la hambruna se agravaba, y pronto se hizo evidente que no tenían más opción que regresar a Egipto si querían sobrevivir. Después de mucha insistencia de sus hijos, Jacob finalmente permitió que Benjamín fuera con ellos a Egipto, con la promesa de que lo cuidaran y de que regresaría sano y salvo. Con Benjamín en camino, los hermanos volvieron a Egipto con la carga de llevar también el dinero que habían encontrado en sus sacos de grano en el primer viaje, sin saber que todo era parte del plan de José. Cuando los hermanos llegaron a Egipto por segunda vez, José les ofreció un banquete. Les dio asientos a todos según su edad, lo cual les pareció asombroso, pues no podían imaginar cómo José sabía tanto sobre ellos. Sin embargo, José no reveló su identidad. Tras la comida, les dio instrucciones a sus siervos para que pusieran su copa especial, la copa de plata de José, en el saco de Benjamín, el hermano menor. Luego, envió a sus sirvientes a perseguirlos poco después de que se marcharan. Cuando los sirvientes alcanzaron a los hermanos, les acusaron de haber robado la copa del faraón. Los hermanos, sorprendidos y confundidos, negaron rotundamente haber hecho tal cosa, y les dijeron que si alguien la tenía, sería castigado severamente. Cuando comenzaron a revisar los sacos, encontraron la copa en el saco de Benjamín. Los hermanos, sabiendo que Benjamín estaba ahora en gran peligro, se sintieron profundamente afligidos. No podían imaginar que su hermano menor iba a ser llevado como esclavo, y temían que eso arruinara aún más la relación con su padre. Desesperados, se presentaron ante José, suplicándole que no tomara a Benjamín y lo dejara regresar con ellos. Judá, el hermano que había propuesto vender a José años antes, se adelantó y ofreció su vida a cambio de la libertad de Benjamín. Le dijo a José: «No podemos volver a casa sin Benjamín. Si tú lo retienes, nuestro padre morirá de tristeza. Yo me haré responsable de él». Al escuchar esto,
José ya no pudo seguir ocultando su identidad. Con gran emoción, dijo a sus hermanos: «Soy José, el hermano a quien vendisteis a Egipto». Los hermanos se quedaron en shock, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Estaban aterrados, pensando que José podría vengarse de ellos por lo que habían hecho. Pero José les dijo: «No temáis. No fue vosotros quienes me enviaron aquí, sino Dios. Él tenía un plan para salvarnos a todos». José, con lágrimas en los ojos, abrazó a sus hermanos y les perdonó. Les pidió que no se sintieran culpables por lo que había sucedido. A pesar de que lo habían traicionado, José comprendió que todo formaba parte del plan de Dios. Fue entonces cuando les reveló que Dios lo había enviado por delante de ellos para salvar vidas, ya que el hambre era muy grave y aún quedaban varios años más por venir. José pidió que trajeran a su padre Jacob a Egipto, y les ofreció un lugar para que vivieran cómodos durante los años de hambre. Así, los hermanos regresaron a Canaán, y Jacob, al enterarse de que su hijo José aún vivía, se llenó de alegría y viajó a Egipto, donde fue reunido con él. Cuando Jacob y José se encontraron, ambos lloraron de felicidad y agradecimiento. José abrazó a su padre y lo bendijo, y toda la familia de Israel se estableció en Egipto, donde podrían prosperar durante los años de hambruna. Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, y en sus últimas palabras les profetizó sobre el futuro de sus descendientes. José también murió en Egipto a la edad de 110 años, pero antes de su muerte pidió que sus huesos fueran llevados de regreso a Canaán cuando Dios cumpliera su promesa de liberar a los israelitas. La historia de José nos enseña que Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para llevar a cabo su propósito y por lo tanto deberíamos de confiar en Dios aun en tiempos de adversidad. Él puede transformar lo que parece ser una tragedia en una bendición para muchos.